Esta etapa, en donde emergen lugares, escritos y primeras difusiones de la condición bisexual que no son lineales y no provienen de una sola raíz, y la ocasión de la confluencia es todavía posterior, hasta los primeros años de la década de 2000. Ser bisexual fue condición errante y aislada durante un tiempo prolijo en la Ciudad de México, entre los de mentalidad progresista o liberal, aunque cohabitando con las etiquetaciones de sujetos pervertidos y promiscuos desde los constructos heteronormativos, circunstancias que no han variado mucho en otras localidades del territorio mexicano. La incidencia de AMAC y sus secciones de inclusión para bisexuales en esos últimos años del periodo 90 y del TREMUP, el taller reflexivo de mujeres bisexuales, constituyeron parteaguas en el clima de vacío grupal que imperaba, evaluable ahora como una respuesta cuantitativamente insuficiente para todo el Distrito Federal, pero que tampoco pretendieron ser opciones planificadas para un porcentaje poblacional específico. Semilleros para que espacios como Caracol, Red Mixta Bisexual, Diversa, APN Feminista, Sentido Bisexual y Trono Círculo de Masculinidad adoptaran el tema y desarrollaran propuestas de distinto tipo para aquellas y aquellos bisexuales que se sabían ahí estaban. Resulta significativo referir que las voces que más abrieron la visibilidad de las bisexualidades en el Distrito Federal fueron mujeres. Mujeres como Elvia Martínez, Alma Aldana, Angélica Ramírez Roa y María Flores. Por supuesto que los hombres dieron la continuidad en frentes no menos importantes como entre los sexólogos, los planificadores de políticas públicas sobre VIH-Sida y los profeministas ejempla gratia. La resonancia dentro de la agenda de la diversidad sexual de los partidos políticos en puntos muy concretos se ha dado, como a inicios del año 2006, es decir, con acercamientos y compromisos puntuales, aunque la mención en los discursos políticos de sus áreas de diversidad sexual no se traduce en nada más que documentos de lo políticamente incluyente sin efectos tangibles. Con un poco de más notoriedad se identifica la participación de bisexuales en los actos políticos finales de las marchas de orgullo de los años 2004 y 2012, particularmente, aunque la intervención en los procesos organizativos haya estado desde el año 2003. Lo paradójico de esta clase de revisiones generales es que solo en ocasiones especiales se produce el cruce con las identidades gay y lésbica, con su historia que gusta citar las letras LGBTI, pero que omite la historia bisexual por desconocimiento o en forma deliberada. Asimismo, los análisis del estado de posibilidades que se tenía con antelación permite llevar a cabo un balance, a grosso modo, de los cambios suscitados de ese entonces a la fecha. Por área, en materia educativa, el haber colocado a las bisexualidades como tópico de interés entre los sexólogos, como resultado de sensibilizaciones y debates sostenidos en espacios como congresos y seminarios con especialistas en educación de la sexualidad, la participación frecuente en recintos universitarios, principalmente en las facultades de Psicología y Medicina, el posicionamiento de testimonios en video en la sala permanente sobre sexualidad del Museo Universo de la UNAM sobre la bisexualidad. En materia de comunicación, el tener en línea el portal del grupo Opción B con documentos dirigidos a brindar información sobre las bisexualidades y la intervención en programas de televisión, radio e internet para la sensibilización sobre el tema hacia diferentes tipos de audiencia. En el aspecto político está la interlocución asidua con instituciones gubernamentales y organismos autónomos de derechos humanos y no discriminación para incorporar demandas de la población bisexual, muy en particular en el diagnóstico sobre derechos humanos del Distrito Federal del 2009 y en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México del 2010. Y también el mantener vinculación con áreas estratégicas como la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual,
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. En materia de ciudadanía, una participación constante con contingentes en marchas del orgullo LGBTI, la integración en redes de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, y en la materia laboral, acciones desde la Comisión de Inclusión Social de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde seguimos manteniendo el espacio. ¿Qué pendientes tenemos por área? En materia de salud, nos falta concretar modificaciones a la norma oficial mexicana sobre VIH-Sida, que como ustedes saben, tiene 5 años en proceso de revisión y que prohíbe ser donantes de sangre a las personas bisexuales, igual que a las homosexuales. También la inexistencia de programas y de servicios de salud para personas bisexuales. En materia de planeación, sigue prevaleciendo una gran dificultad para las dependencias públicas de generar registros administrativos desagregados por preferencia sexual e identidad de género. Los datos especulativos del CENSIDA y los datos periodísticos sobre crímenes de odio por homofobia tienen todavía sesgos de confiabilidad por lo siguiente. En cuanto a los datos del CENSIDA que se tienen es de las personas portadoras de VIH-Sida, pero se acostumbra a manejar que están también las personas bisexuales. Y aquí cabe hacer una aclaración. No es las personas bisexuales, son las personas que tienen prácticas bisexuales, que es muy distinto. Y este matiz es importante, porque ahí entran también heterosexuales y homosexuales, yo entre comillas. En pocas palabras, como lo hemos comentado con una amiga que también está aquí presente, identidades sexuales sabemos, prácticas sexuales no sabemos. Y en cuanto a los datos periodísticos es importante porque, por ejemplo, en cuanto a crímenes de odio por homofobia, se parte de la base de decir que este número de varones, es decir, desagregado por género, presuntamente son homosexuales, y con base en qué decir que no había bisexuales. Y estas mujeres asesinadas son lesbianas porque eran mujeres. ¿Y por qué decir que no había mujeres bisexuales en ese rubro? Esta falta de desagregación es la que invisibiliza también los datos. Y en el ámbito internacional, también es importante terminar de consolidar procesos de representación internacional bajo esquemas de unidad regional. En la actualidad, en el caso de Opción B, en el caso de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Bisexuales de España y de otros grupos también de Latinoamérica, principalmente de Colombia y Bolivia, estamos precisamente en este proceso de impulsar todos como miembros, por ejemplo, de la International Lesbian and Gay Association, la ILGA, el desarrollo del primer secretariado bisexual. Este proceso que está siendo avalado por países anglosajones, esperamos también que pueda resolverse muy pronto, en este año muy probablemente. Y también nos interesa encabezar espacios de discusión periódicos a nivel binacional y regional sobre el tema. Desde la década de los 90 se vienen llevando a cabo conferencias regionales sobre el tema de la bisexualidad, pero comparativamente con los países anglosajones, los europeos, que tienen hasta federaciones de bisexuales, de grupos de bisexuales, hay un desfase de por lo menos 10 años de avance a nivel organizativo. Este dato es muy importante, el que manejaba yo de planeación de los registros administrativos, por lo siguiente. Cuando queremos mapear datos, la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha topado con el obstáculo de decir en su informe 2008 tal porcentaje de personas homosexuales, lesbianas, transexuales en la Ciudad de México, y cuando llega a bisexuales dice no hay estimaciones. El problema es estrictamente metodológico. Los registros administrativos, que no son censos ni son encuestas, son precisamente información que generan las dependencias de gobierno regularmente, que les digo, por ejemplo, vayan a la Consejería Jurídica y ahí pueden averiguar cuántas personas del mismo sexo han contraído matrimonio, cuántas adopciones, cuántas se han divorciado, cuántas han solicitado seguridad social, y ahí van uno teniendo los primeros datos. Pero en bisexuales suele ser un poco complicado agarrar ese dato, porque además nadie dice la orientación de entrada, ¿no?
Sin embargo, creemos que existen los mecanismos metodológicos para poder obtener esos datos. Un ejemplo es la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, que tiene mapeado porcentaje en los 8 reclusorios masculinos y en los 2 femeninos de la Ciudad de México, el porcentaje de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales hombres, bisexuales mujeres, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales. Entonces, ¿verdad que sí es posible mapear los datos? Además de lo anterior, según información sectorizada de organizaciones como Salud Integral para la Mujer, CIPAM, y Afluentes, SC, las y los jóvenes interpretan con menor grado de prejuicio a las prácticas y a las relaciones bisexuales. Es decir, desde la perspectiva etaria, es posible mencionar cambios de percepción basados en el rango de edad. Para los grupos indígenas, no se han documentado casos en los que mediante el sistema de usos y costumbres se estigmatice o se haya estigmatizado a las prácticas bisexuales, ya que en la población masculina estas se manifiestan como furtivas o clandestinas, pero siguen siendo muy censuradas por las iglesias de corte cristiano. Por ello, dichas prácticas entre varones indígenas se realizan fuera de sus comunidades y en zonas urbanas como la Ciudad de México, generalmente cuando migran por empleos temporales. Lo que no es viable afirmar para segmentos de población como el de las personas discapacitadas, ya que de acuerdo a la CONADIS, que trabaja precisamente para personas discapacitadas, ninguna organización con trabajo en las diferentes discapacidades, es decir, no solamente pensemos en las locomotrices, sino en las visuales, auditivas y mentales, no se ha hecho ningún tipo de mapeo ni de análisis de ningún ente público tampoco para generar datos sobre la preferencia sexual de las personas discapacitadas. En el Distrito Federal, la realidad es que no se ofrece lo que debiera a la población bisexual, ni desde lo público ni desde lo privado. Además de los grupos Opción Bisexual y Múbile, aquí presente, mujeres bisexuales y lesbianas, solamente quedan espacios grupales y friendly, por llamarlos de alguna manera, como las Musas de Metal y los integrantes y los grupos integrantes de la Red de Orgullo por la Igualdad y la Diversidad, entre otros, que finalmente son alternativas autogestionadas por la propia sociedad civil. Concluyentemente, para este balance, las resistencias a nombrar e incluir todavía son situaciones pretéritas y contemporáneas, no resueltas en la denominada ciudad de las libertades y de la igualdad de derechos. Muchas gracias.